Bien, entonces como ya vimos, como nos quedamos en el siguiente video, ya sabemos que para provocar la actualización de un componente, pues una forma es llamando a setState. Entonces pues pum, ya vimos cómo se ejecutó el C. Y ahora fíjate que C pues era el que estaba más abajo. Vamos a limpiar por acá y vemos cómo componente C no tiene hijos. Pero fíjate cómo P sí tiene, es otro componente que a su vez tiene un hijo, en este caso C. Por consecuencia, fíjate que ahora que si actualizamos el estado de B, fíjate que ahora nos vamos a B. Fíjate cómo tiene el estado, todo muy bien, igual que B, el botón. Y fíjate cómo aquí vamos a hacer, aquí viene la parte interesante. Como te decía acá, vuelvo a leer. Más técnicamente, cuando se llama un componente desde otro componente, el componente que se está llamando iniciará su fase de mounting o updating según corresponda. Entonces, fíjate, vamos a darle un clic a actualiza estado. Ya vimos que si actualizamos el estado de C, pues nomás provoca el render en sí mismo porque no tiene hijos. Pero ahora vamos a provocar el re-render o vamos a actualizar el componente B. ¡Pum! Y sorpresa, fíjate lo que está pasando. Se está provocando la fase de actualización o la fase del re-render de B. Por consecuencia, ya vimos que en cuanto se llama a setState, inmediatamente se llama el método render. Pum, llega aquí, todo esto muy bien, todo esto muy bien, todo esto muy bien, y llega aquí. Entonces fíjate cómo aquí desde B, desde el componente B, estamos llamando a otro componente, en este caso a C. Y como dice por acá, cuando se llama un componente desde otro componente, ese componente que se está llamando va a comenzar o va a iniciar su fase de mounting o updating según corresponda. En este caso, pues es la fase de updating. Por consecuencia, llega aquí, llama C, y entonces llega acá C, ya ejecuta la fase de updating de C según corresponda, y ya cuando llega a este paso de updating, pues llega aquí al render, y ya de aquí pues ejecuta hasta acá. Entonces, por consecuencia, pero antes pasó por todo esto, como ya sabemos. Pero como nosotros no tenemos estos métodos implementados, pues empezó acá es el método render. Entonces, pues pum, llega aquí, llega aquí, llega aquí. Y entonces, aquí en C, pues ya ejecuta ejecuta el método render, como ya sabemos, todo esto, todo esto. Y pues ahí termina, ahora sí que la renderización de componentes, porque este C a su vez ya no manda a llamar a otros hijos. Entonces aquí podemos escribir nuestra primera nota. Vamos anotándola para irnos por paso lo que estamos viendo. Entonces fíjate, dice, si se actualiza, aquí vamos a ver el caso de actualización, pero también aplica para update, para mounting, como ya vimos. Si se actualiza el estado, solo se hace re-render de C, ya que no tiene hijos. Entonces aquí vamos a subrayar, ya que no tiene hijos. Esta es la clave. Entonces ahora vamos a ver el caso cuando actualizamos C. Vamos a ponerle acá, cuando se actualiza el componente B, pues se hace re-render de sí mismo y de sus hijos en cuestión, ya que los llama. En este caso tiene un hijo C. Entonces aquí vamos a subrayar esto, se hace re-render de sí mismo y de sus hijos en cuestión. Entonces aquí vamos a ponerle entre paréntesis, ya que los está llamando en el método render. Entonces, esto es lo que quería llegar acá, que si provocamos el render de acá, provocamos el re-render también de C. Entonces acá vamos a ponerle la notita, provoca el render, provoca el re-render de C. Entonces, ese es el primer paso. Entonces ahora vamos a ver que este patrón se repite conforme tantos hijos como tenga. Ahora fíjate, vamos a limpiar por acá
Y ahora vamos a actualizar el estado de A. Acuérdate que los hijos de A es B. Los hijos de B a su vez son C. Y C pues ya no tiene hijos. Entonces fíjate, vamos a provocar aquí actualiza estado. Y fíjate cómo está la ejecución. Primero renderiza A. No hay mucho que decir. En sí mismo, el componente en sí mismo. Luego renderiza, hace el re-render de sus hijos. Entonces fíjate, ejecuta acá el app provoca el re-render, llama a B, por consecuencia, pues acá se llama B. Y luego B a su vez llama el de C. Entonces, pues fíjate cómo aquí volvemos a lo mismo. Como A, el hijo de A, es B, pues provoca el re-render de su hijo, en este caso de B. Y B, como es el hijo, como B tiene un hijo que se llama C, pues provoca el re-render de C. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendas desde ahorita. Fíjate cómo efectivamente los hijos, pues ahora sí que los padres o provocan el re-render de los hijos cuando estos los llaman dentro del método render. Vemos cómo C, pues solamente C lo renderiza porque no tiene hijos. B tiene un hijo, en este caso C. Y fíjate cómo acá, desde A, provoca el re-render de A, B y C. Pero aquí no te confundas, aquí el re-render de A no provoca el re-render de C directamente, el re-render de C como tal directamente, sino que es a través de B. Entonces, aquí el re-render se ocurre solamente de padre a hijo. No es que A haya desencadenado el re-render de C, sino que el re-render de C se dio por su padre B. Entonces, aquí es algo que quiero que entiendas desde ahorita, que pues simplemente provoca el re-render de sus hijos. Aquí pues se desencadena el re-render de B y C, pero porque B tiene su hijo C, pero no directamente desde A se provoca el re-render de C. Solamente se provoca el re-render entre padre e hijo. Entonces, eso sea todo. Saludos.